El flash de la cámara estalló en el rostro de Jeremy Prescott por 10ª vez aquella noche, y él sonrió con la confianza de un hombre que finalmente había llegado a la cima. La fiesta de lanzamiento de Prescott Tech ocupaba el salón principal de la Torre Venetiana en San Francisco, uno de los edificios más icónicos de la ciudad, con sus ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista impresionante de la bahía iluminada. Champán cristal fluía libremente, canapés de langosta se servían en bandejas de plata y un cuarteto de cuerdas tocaba discretamente de fondo. Jeremy se ajustó el smoking Tom Ford hecho a medida y posó la mano en la cintura de Giselle Monroe, acercándola más mientras otro fotógrafo se acercaba. Giselle era todo lo que Jeremy siempre había imaginado en una mujer a su lado en un momento como aquel. Alta, con cabello rubio impecablemente ondulado que caía sobre sus hombros desnudos, expuestos por el vestido rojo valentino, ella tenía el tipo de belleza que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando entraba en un ambiente. Sus ojos verdes brillaban bajo las luces de cristal de los candelabros, y sabía exactamente cómo inclinar la cabeza para las fotos, cómo apretar ligeramente el brazo de Jeremy en el momento justo, cómo reír en la medida exacta cuando algún inversor importante contaba un chiste sin gracia. «Cariño, el señor Hutchinson pregunta sobre la próxima ronda de financiación», Giselle susurró en su oído. Su voz melodiosa, perfumada con champán y el lápiz labial Chanel número 5, que dejaba una marca sutil en la copa que sostenía. Jeremy asintió a Richard Hutchinson, un magnate de Silicon Valley, cuya presencia en la fiesta validaba todo lo que él había construido, o al menos, todo lo que él creía haber construido. «Rich», llamó Jeremy, abriendo los brazos en un gesto expansivo, «¿conoces a mi esposa? Giselle ha sido absolutamente fundamental para el éxito de Prescott Tech». La palabra «esposa» salió de su boca con tanta naturalidad que casi parecía verdad. Giselle no vaciló, solo extendió su mano enguantada hacia Hutchinson con una sonrisa perfectamente calibrada entre profesional y cálida. «El placer es mío, señor Hutchinson. Jeremy me ha hablado tanto de usted». Mientras Giselle conducía a Hutchinson a través de los detalles técnicos de la empresa, con una soltura impresionante para alguien que hacía 3 meses trabajaba como consultora de imagen corporativa, Jeremy se permitió un momento para absorber la escena. 300 invitados circulaban por el salón, todos allí para celebrarlo. Inversores, clientes potenciales, periodistas especializados en tecnología, incluso algunos de los profesores de Stanford, que dudaron de él cuando dejó el MBA en su 2º año para perseguir su visión. Lo que ninguno de ellos sabía era que Natalie Prescott, su verdadera esposa desde hacía 8 años, estaba allí esa noche, no entre los glamurosos invitados en el salón principal, sino en la sala de control en la parte trasera del edificio, verificando cada detalle técnico de la presentación que ocurriría en 1 hora. Jeremy la había colocado allí intencionalmente, alegando que necesitaban a alguien de confianza, supervisando los aspectos técnicos del evento. Natalie, con su manera tranquila y pragmática, había aceptado sin cuestionar, como siempre hacía. Jeremy sintió una punzada de algo incómodo en el pecho, pero apartó el pensamiento. Natalie era Natalie. Cabello castaño siempre recogido en un moño práctico, gafas de montura discreta, ropa funcional que priorizaba la comodidad sobre el estilo. Ella era brillante, sí. Se había graduado en matemáticas aplicadas en el MIT y trabajaba como analista financiera. Pero brillante no bastaba en este mundo, no en el mundo que Jeremy finalmente había conquistado. «Señor Prescott, Forbes está aquí». Uno de los coordinadores del evento susurró en su oído. «Quieren una entrevista rápida antes del discurso principal». «Perfecto». Jeremy estrechó la mano de Hutchinson y guió a Giselle a través de la multitud. Ella se deslizaba a su lado como si hubiera nacido para ese papel, saludando a la gente por su nombre, haciendo pequeños comentarios que revelaban un conocimiento sorprendente sobre cada invitado. Jeremy quedó impresionado con cómo se había preparado para aquella noche, memorizando información sobre cada persona importante en la lista de invitados.
Lo que él no sabía era que Giselle no había hecho aquello por dedicación a la empresa, o incluso por él. Ella era una profesional, y aquella era solo una noche más de trabajo en su carrera como acompañante de lujo. Jeremy pagaba $25,000 al mes para tener a Giselle disponible para eventos como ese. Además de un guardarropa apropiado, clases de etiqueta corporativa y sesiones de briefing sobre la industria tecnológica. Ella desempeñaba su papel con perfección porque era eso lo que el contrato exigía. La entrevista con Forbes fue exactamente como Jeremy había imaginado. Preguntas sobre su visión para el futuro de la inteligencia artificial, sobre cómo planeaba disrumpir el mercado de análisis predictivo, sobre sus planes de expansión. Giselle permaneció a su lado, interponiendo comentarios ocasionales que lo hacían parecer aún más visionario. Las cámaras amaban la imagen de ellos juntos, el joven emprendedor confiado y su deslumbrante pareja. «Una última pregunta», dijo la periodista ajustando la grabadora. Prescott Tech logró algo raro en este mercado, una financiación inicial sustancial sin pasar por las incubadoras tradicionales. ¿Puede hablar sobre su inversor ángel? Las fuentes dicen que una sola persona proporcionó el 80% del capital inicial. Jeremy dudó por una fracción de segundo. Ese era un tema delicado. Su inversor principal había insistido en permanecer anónimo, una condición no negociable del contrato de financiación. En aquel entonces, hacía 18 meses, Jeremy había quedado tan deslumbrado con los $3 millones depositados en su cuenta que apenas había cuestionado los términos. El abogado que representaba al inversor había sido claro: anonimato total a cambio del capital y del 60% de las acciones de la empresa. 60%. Jeremy tragó saliva al ver el número en el contrato, pero ¿qué podía hacer? Ningún otro inversor había creído en él en aquel entonces. Estaba desesperado, endeudado, viviendo en el sofá de un amigo, después de que Natalie había amenazado con pedir el divorcio si él drenaba más dinero de la cuenta conjunta para sus ideas descabelladas. El inversor anónimo había sido su salvación. Mi inversor principal es una persona que valora la privacidad por encima de todo. Jeremy respondió con una sonrisa calculada. Puedo decir que es alguien que cree profundamente en la tecnología y en el potencial de transformación que ésta ofrece. Alguien que vio mi visión cuando otros no la vieron. La respuesta pareció satisfacer a la periodista, que dio las gracias y fue a mezclarse con los otros invitados. Jeremy exhaló aliviado. «Lo hiciste bien», Giselle murmuró, su mano encontrando la de él. «Pero deberíamos circular más. La gente de Sequoia Capital acaba de llegar». Jeremy la siguió, pero sus ojos encontraron accidentalmente el reflejo de ambos en los enormes ventanales que daban a la bahía. Él y Giselle formaban una pareja perfecta allí reflejada contra el cielo nocturno de San Francisco, como una imagen de portada de revista. Pero por un instante, Jeremy se preguntó dónde estaba Natalie en ese momento, si ella lograba escuchar la música y las risas del salón principal desde la sala de control en la parte trasera. Apartó el pensamiento de nuevo. Esta era su noche, su empresa, su momento de gloria. En una hora, subiría al escenario montado en el centro del salón y pronunciaría el discurso que había practicado cientos de veces frente al espejo. Hablaría sobre innovación, sobre valentía, sobre seguir sus sueños contra todas las probabilidades. Los aplausos llegarían, los inversores se acercarían con propuestas, y Jeremy Prescott finalmente sería reconocido como el visionario que siempre supo que era. Lo que él no sabía, mientras aceptaba otra copa de champán de un camarero y guiaba a Giselle para otra ronda de presentaciones, era que en exactamente 53 minutos su vida cuidadosamente construida se desmoronaría por completo. Y la persona responsable de ese desmoronamiento estaba, en ese momento, subiendo las escaleras que llevaban al escenario, con un sobre marrón en las manos y una pequeña sonrisa en los labios. Natalie Prescott se ajustó las gafas y verificó por tercera vez la secuencia de diapositivas en el portátil conectado al sistema de proyección principal. La sala de control técnico del Venetian Tower era pequeña y sin ventanas, iluminada solo por el brillo azulado de 6 monitores
que mostraban diferentes ángulos del salón principal. Ella podía ver a Jeremy en la pantalla central, su cabeza inclinada hacia atrás en una carcajada performática mientras conversaba con un grupo de ejecutivos que ella no reconocía. La mujer a su lado, aquella que Jeremy había presentado como su esposa a al menos una docena de personas en las últimas 2 horas, se arregló el cabello rubio con un gesto estudiado. Natalie observó el movimiento con una distancia clínica, como si estuviera analizando datos en una hoja de cálculo particularmente complicada, sin emoción, sin juicio, solo procesando información. Ella sabía sobre Giselle desde hacía 4 meses. No porque hubiera confrontado a Jeremy o contratado a un investigador privado, sino porque había encontrado el contrato en una carpeta mal escondida en la oficina en casa que compartían en Palo Alto. $25,000 mensuales pagados a una empresa llamada Elite Companionship Services. Los términos eran explícitos: acompañamiento para eventos corporativos, discreción absoluta, apariciones públicas según fuera necesario. En aquel entonces, Natalie se había sentado en la silla giratoria de la oficina durante 45 minutos, sosteniendo el contrato con manos que no temblaban. Luego, había guardado el documento exactamente donde lo había encontrado y nunca había mencionado el descubrimiento. Porque en ese punto, hacía 4 meses, ella ya estaba 10 pasos por delante de Jeremy, en un juego que él ni siquiera sabía que estaba perdiendo. «Señorita Chen, ¿tenemos confirmación de audio en el escenario?». La voz del coordinador del evento crepitó en el auricular que Natalie usaba. «Confirmado, todos los sistemas operativos». Ella mantuvo la voz firme y profesional, como siempre hacía, como todos esperaban que ella hiciera. En los monitores, Jeremy aceptaba otra copa de champán. Natalie contó mentalmente. Era la 5ª en las últimas 2 horas. Él se volvía expansivo cuando bebía, más confiado, más descuidado. Perfecto. Ella hizo clic en el icono en la esquina del portátil y abrió una carpeta protegida con contraseña que había preparado meticulosamente en los últimos 18 meses. 347 documentos, contratos de financiación, acuerdos de accionistas, documentación corporativa completa de Prescott Tech, y en el centro de todo, el certificado que mostraba que NMC Investments, LLC, la misteriosa inversora ángel que había proporcionado $3 millones para lanzar la empresa de Jeremy, era una subsidiaria de propiedad total del fideicomiso familiar Chen, establecido por sus padres inmigrantes de Taiwán hacía 28 años. Natalie Marie Chen Prescott. Las iniciales formaban el nombre de la empresa de inversión que poseía el 60% de Prescott Tech. Tan obvio en retrospectiva, pero Jeremy nunca había hecho la conexión. ¿Por qué la haría? Para él, Natalie era solo la esposa silenciosa que trabajaba con números y usaba cardigans grises y rara vez iba a fiestas porque se sentía incómoda entre la gente. Excepto que nada de eso era totalmente cierto. Natalie Chen se había graduado en matemáticas aplicadas en el MIT a los 20 años, no a los 22 como Jeremy creía. A los 23, había completado una maestría en análisis cuantitativo que la había llevado directamente a uno de los hedge funds más exclusivos de Wall Street. A los 25, gestionaba una cartera de $200 millones. A los 26, conoció a Jeremy Prescott en una conferencia de tecnología en Austin, un estudiante de MBA encantador y ambicioso que hablaba sobre sus grandes ideas con una confianza contagiosa. Se casaron 8 meses después. Natalie tenía 27 años y estaba genuinamente enamorada del hombre que había prometido construir un futuro brillante junto a ella. Ella dejó su trabajo en Nueva York y se mudó a San Francisco para apoyar sus sueños, usando sus considerables ahorros para mantenerlos a flote mientras Jeremy perseguía una idea empresarial tras otra. Las primeras 3 empresas fracasaron espectacularmente. La 4ª ni siquiera llegó a materializarse. Con cada fracaso, Jeremy se volvía más frustrado, más amargado, más distante. Él empezó a culparla por ser demasiado pragmática, por no entender la visión creativa, por ser demasiado aburrida para las fiestas de networking
donde él necesitaba causar impresión. La gota que colmó el vaso llegó hace 2 años, cuando Natalie lo encontró besando a una mujer en el estacionamiento de un restaurante en Menlo Park. Jeremy no lo negó, solo dijo que necesitaba a alguien que lo hiciera sentirse vivo de nuevo, alguien que no estuviera obsesionada con hojas de cálculo y presupuestos. Natalie debería haber pedido el divorcio en ese momento. Sus padres le rogaron que lo dejara. Su mejor amiga de la universidad, Diana Wu, voló desde Boston para hacer una intervención. Pero Natalie no lo hizo, porque esa noche, mirando a Jeremy disculparse con una sinceridad que ella sabía que era falsa, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si le daba a Jeremy exactamente lo que él quería? El capital para finalmente tener éxito, la validación que tanto buscaba, la oportunidad de brillar bajo los focos, pero con un precio que él ni siquiera se daría cuenta de que estaba pagando hasta que fuera demasiado tarde. 3 semanas después, Jeremy recibió un correo electrónico de un bufete de abogados en Delaware. Un inversor anónimo estaba interesado en su más reciente idea de negocio, una plataforma de análisis predictivo usando inteligencia artificial. La oferta era generosa: $3 millones a cambio del 60% de las acciones. Las únicas condiciones eran el anonimato total del inversor y que Jeremy permaneciera como CEO con autoridad operativa completa. Jeremy firmó el contrato sin leer la letra pequeña, específicamente la cláusula que otorgaba al inversor mayoritario el derecho de asumir el control total de la empresa, en cualquier momento, por cualquier razón, mediante notificación por escrito con 48 horas de antelación. En los siguientes 18 meses, Natalie observó desde su posición entre bastidores mientras Jeremy construía Prescott Tech. Ella se ofreció a ayudar con el análisis financiero, pero Jeremy se negó, diciendo que quería mantener el trabajo y la familia separados, lo que significaba que él podía gastar el dinero del inversor con más libertad, sin la supervisión de Natalie sobre cada gasto. A ella no le importó, porque había contratado secretamente a un equipo de 3 analistas que revisaban cada transacción financiera de la empresa semanalmente, porque tenía acceso completo a todas las cuentas bancarias corporativas a través de su abogado, porque técnicamente ella era la dueña de la empresa, aunque Jeremy no lo supiera. Y durante esos 18 meses, Natalie también cambió, discreta, gradualmente, de maneras que Jeremy no notaba porque rara vez la miraba de verdad. Ella comenzó a trabajar con un entrenador personal 5 veces por semana. Cambió sus gafas de montura gruesa por lentes de contacto y se dejó crecer el cabello hasta los hombros. Compró un nuevo guardarropa que permanecía colgado en el armario del apartamento que había alquilado secretamente en Russian Hill, un espacio que Jeremy no sabía que existía. Porque esta noche no se trataba solo de exponer a Jeremy, se trataba de que Natalie Chen finalmente saliera de las sombras. En el monitor principal, Jeremy ahora conversaba con un grupo de periodistas, Giselle estratégicamente posicionada a su lado. Natalie verificó el reloj. Faltaban 32 minutos para el discurso principal. 32 minutos hasta el momento que ella había planeado meticulosamente durante 1 año y medio. Señorita Chen, necesitamos confirmar el orden de los oradores. La voz del coordinador invadió sus pensamientos de nuevo. Natalie respiró hondo. Solo un cambio. Añada una oradora antes del señor Prescott. Natalie Chen, representante de NMC Investments. Hubo una pausa. ¿La inversora anónima? Ya no es anónima. Otra pausa más larga. Voy a necesitar la aprobación del señor Prescott para esto. Revise el contrato del evento. NMC Investments tiene autoridad final sobre toda la programación. Está en la cláusula 17. Ella podía escuchar al coordinador tecleando furiosamente, verificando documentos. Finalmente, confirmado. ¿Cuánto tiempo necesita en el escenario? 15 minutos. Entendido. Vamos a actualizar la programación. Natalie se quitó el auricular y se puso de pie por primera vez en 2 horas. Sus piernas hormigueaban ligeramente, pero se movió con determinación hacia la pequeña maleta que había traído,
escondida detrás de una pila de cables. Dentro estaba el vestido que había comprado hacía 3 semanas en Saks Fifth Avenue, un Armani azul marino de corte impecable que había costado más de lo que ella normalmente gastaba en ropa en un año entero. Zapatos Louboutin con tacón de 10 centímetros, un conjunto de joyas de su abuela, perlas cultivadas que habían pertenecido a la matriarca de la familia Chen durante 3 generaciones. Se cambió rápidamente en el baño adyacente a la sala de control, moviéndose con eficiencia práctica, incluso mientras transformaba su apariencia. El vestido cayó perfectamente sobre el cuerpo que ella había esculpido en los últimos meses. Los zapatos añadían altura y confianza. Ella soltó el cabello de su moño habitual y lo cepilló hasta que brilló. Aplicó maquillaje sutil pero impactante que había aprendido con tutoriales de YouTube vistos a altas horas de la noche. Cuando se miró al espejo, casi no reconoció a la mujer reflejada. Pero eso estaba bien, porque la Natalie que Jeremy conocía, la esposa tranquila y pragmática, que aceptaba ser escondida en salas de control durante eventos importantes, esa Natalie nunca existió de verdad. Era solo un papel que ella había interpretado, una máscara que había usado mientras construía algo mucho más grande. Natalie volvió a la sala de control y tomó el sobre marrón que había preparado. Dentro estaban copias de todos los documentos relevantes: estructura accionarial de Prescott Tech, el contrato original de inversión y una carta formal ejerciendo su derecho a asumir el control operativo completo de la empresa, efectivo inmediatamente. 23 minutos hasta el discurso. Era hora de subir al salón principal. Mientras caminaba por los pasillos vacíos que llevaban al salón, Natalie pensó en todas las veces que Jeremy la había menospreciado, todas las ocasiones en que él la había hecho sentir pequeña y sin importancia, pero también pensó en algo que su abuela le había dicho años atrás, en las semanas previas a su muerte. El verdadero poder no necesita anunciar su presencia. Espera pacientemente, crece en silencio y se revela solo cuando la victoria ya está garantizada. Natalie Chen había esperado pacientemente. Había crecido en silencio. Y ahora, mientras subía los escalones que la llevarían al escenario donde Jeremy esperaba su noche de gloria, ella estaba lista para su revelación. La orquesta inició una nueva melodía mientras Jeremy Prescott alzaba su copa de champán en otro brindis, esta vez con representantes de Goldman Sachs que demostraban interés en una futura ronda de inversiones. A su lado, Giselle reía con la soltura de quien había nacido para estar bajo los focos, su mano descansando posesivamente en el brazo de él. La sensación de invencibilidad que invadía a Jeremy era casi física, una corriente eléctrica recorriendo sus venas con cada apretón de manos, con cada saludo, con cada mirada de admiración. «Necesitas contarme tu secreto», dijo Marcus Chen, uno de los ejecutivos de Goldman, con una sonrisa envidiosa. Lograr este nivel de financiación sin pasar por las rondas tradicionales es prácticamente inaudito para una startup en una etapa tan temprana. Jeremy sintió la familiar incomodidad al mencionar a su misterioso inversor, pero esta vez el champán le dio un coraje extra. A veces es cuestión de estar en el lugar y momento adecuados y tener la visión correcta para presentar a las personas adecuadas. La respuesta vacía pareció satisfacer a Marcus, quien siguió hablando sobre oportunidades futuras mientras Jeremy apenas lo escuchaba a medias. Sus ojos recorrían el salón, absorbiendo cada detalle de su noche de triunfo. 300 personas habían venido a celebrar su éxito. Su empresa ocupaba los titulares de los principales blogs de tecnología. Incluso había rumores de que la revista Time lo consideraba para un reportaje sobre jóvenes emprendedores que revolucionaban la inteligencia artificial. ¿Qué más podía querer un hombre? «Señor Prescott», la voz del coordinador del evento interrumpió sus pensamientos. El hombre parecía ligeramente desconcertado, sosteniendo una carpeta con papeles contra el pecho. «Necesitamos hablar sobre un pequeño cambio en la programación». Jeremy frunció el ceño. «¿Qué tipo de cambio? Todo está confirmado desde hace semanas». «Sí, señor,
pero acabamos de recibir una solicitud de última hora. NMC Investments querría que un representante hiciera algunos comentarios antes de su discurso principal. El corazón de Jeremy dio un brinco irregular. ¿La NMC? ¿Mi inversor ángel? Exactamente. Una representante llamada Natalie Chen se pondrá en contacto directamente con el equipo de producción. Ella ya está en el edificio. Jeremy procesó la información, su cerebro trabajando a través de la niebla de champán. Chen. El apellido de soltera de Natalie era Chen. Pero eso era solo una coincidencia. No. Chen era uno de los apellidos más comunes entre los asiático-americanos. Millones de personas con ese nombre en Estados Unidos. Además, la idea de que Natalie fuera su inversora misteriosa era absurda. Ella trabajaba como analista financiera, ganando quizás 120,000 al año. ¿De dónde vendrían 3 millones de dólares? ¿Y por qué ella le ocultaría eso durante 18 meses? Está bien, dijo Jeremy finalmente, apartando el pensamiento incómodo. ¿Cuánto tiempo necesitará esta representante? 15 minutos, señor. ¿15 minutos? Jeremy no pudo ocultar la irritación. Eso va a cortar significativamente mi tiempo en el escenario. Técnicamente, señor, de acuerdo con los contratos del evento, NMC Investments tiene autoridad sobre la programación. Todo está dentro de los términos acordados. Jeremy apretó los dientes. Claro que su inversor misterioso tendría ese tipo de cláusula enterrada en los documentos. Debería haber leído más atentamente, pero en aquel entonces estaba tan desesperado por capital que habría firmado cualquier cosa. Está bien, pero asegúrese de que no exceda los 15 minutos. Esta es mi noche. El coordinador asintió y se alejó rápidamente. Giselle se acercó, su perfume caro mezclándose con el aroma de flores frescas que decoraban cada mesa. ¿Algún problema? Nada que no pueda manejar. Aparentemente mi inversor fantasma decidió hacer una aparición. Eso es bueno, ¿no? Giselle inclinó la cabeza, haciendo que sus pendientes de diamante captaran la luz de los candelabros. Significa que están satisfechos con tu trabajo. Jeremy forzó una sonrisa. Claro, es genial. Pero había algo que lo incomodaba, una sensación de inquietud que no podía definir. Miró alrededor del salón de nuevo, esta vez buscando algo específico. ¿Dónde estaba Natalie? Debería estar en la sala de control, pero de repente Jeremy sintió una necesidad urgente de verla, de confirmar que ella estaba donde él la había dejado. «Disculpa un momento», le dijo a Giselle, y comenzó a caminar hacia la parte trasera del salón, donde una discreta puerta conducía a los pasillos de servicio. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, las luces del salón se atenuaron ligeramente. Un foco se encendió, iluminando el escenario en el centro del ambiente. La orquesta concluyó la pieza actual y se silenció. Un murmullo de expectación recorrió la multitud mientras todos se volvían hacia el escenario. Señoras y señores, la voz del coordinador resonó a través del sistema de sonido. Nos gustaría dar inicio a la parte formal de nuestra celebración de esta noche. Primero, tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial, la representante de NMC Investments, la empresa que hizo todo esto posible. Por favor, reciban a Natalie Chen. Jeremy se congeló. No podía ser. Tenía que ser otra Natalie Chen, alguna ejecutiva que por casualidad compartía el nombre de su esposa. Porque la idea de que su Natalie fuera. Y entonces ella subió al escenario. Por un momento, Jeremy pensó que sus ojos lo estaban engañando. La mujer que caminaba bajo el foco, con pasos seguros, no se parecía en nada a su esposa. Llevaba un vestido azul marino que parecía haber sido diseñado específicamente para su cuerpo, cada línea y curva acentuadas por la sastrería perfecta. Zapatos de tacón alto transformaban su postura, añadiendo elegancia y autoridad. El cabello que él estaba acostumbrado a ver recogido en un moño funcional ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. Pero fueron los ojos lo que más lo impactó, incluso detrás de las lentes de contacto que habían reemplazado a las gafas familiares. Había algo en esos ojos que él nunca había visto antes: determinación, fuerza, poder. Cuando ella alcanzó el micrófono en el centro del escenario, el salón estaba en completo silencio.
300 personas esperaban para escuchar lo que ella tenía que decir. 300 personas miraban a su esposa con un respeto que Jeremy nunca pensó que ella inspiraría. «Buenas noches». La voz de Natalie salió clara y confiada a través de los altavoces. Sin vacilación, sin el nerviosismo que él siempre había asociado con ella en situaciones sociales. «Mi nombre es Natalie Chen, y estoy aquí esta noche no solo como representante de NMC Investments, sino como su fundadora y única propietaria». El murmullo de la multitud aumentó. Jeremy sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Giselle apareció a su lado, su mano encontró su brazo, pero él apenas registró el toque. «Hace 18 meses», Natalie continuó, su postura impecable mientras sostenía un sobre marrón. «Invertí $3 millones en Prescott Tech. En ese momento, muchos me aconsejaron en contra. Dijeron que el CEO era impetuoso, que tenía un historial de fracasos, que yo estaría tirando el dinero en una más de sus ideas grandiosas, que nunca llegarían a nada». Jeremy sintió cómo la sangre se congelaba en sus venas. Ella no iba a hacer esto. No delante de toda esa gente. No en la noche que se suponía que era suya. «Pero invertí de todos modos», dijo Natalie, y ahora había una pequeña sonrisa en sus labios. «Porque yo veía algo que otros no veían. No en el CEO, sino en la tecnología, en el equipo que él logró reunir, en el potencial del mercado. Y porque, a diferencia de los inversores tradicionales, yo estaba dispuesta a ser paciente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras permearan el salón. Jeremy podía sentir miradas volviéndose hacia él, la gente comenzando a hacer conexiones, dándose cuenta de quién era exactamente esa mujer en el escenario. Algunos de ustedes deben estarse preguntando ¿por qué elegí permanecer anónima durante tanto tiempo? La respuesta es simple. Quería observar. Quería ver cómo se gestionaría esta empresa cuando su CEO creía que no había supervisión. Ningún accionista mayoritario mirando por encima de su hombro. Y lo que descubrí fue revelador. El corazón de Jeremy latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. A su lado Giselle susurró: «Jeremy, ¿quién es esa mujer?». Él no pudo responder. Su garganta estaba cerrada, las palabras atrapadas en algún lugar entre el pánico y la comprensión creciente de que todo lo que había construido, todo lo que creía poseer, estaba a punto de desmoronarse. «Esta noche», dijo Natalie, su voz suave pero implacable, «muchos de ustedes han conocido a una mujer presentada como la esposa del señor Prescott, una mujer hermosa, elocuente, que parecía perfectamente cómoda en este mundo corporativo de alto nivel». Sus ojos finalmente encontraron los de Jeremy a través de la multitud, y lo que vio allí lo golpeó como un puñetazo físico. «Pero yo soy la verdadera señora Prescott, Natalie Marie Chen Prescott. Y a diferencia de la acompañante profesional que mi marido trajo hoy, yo no estoy aquí para lucir hermosa a su lado. Estoy aquí porque soy dueña del 60% de esta empresa». El salón estalló en murmullos conmocionados. Cabezas se giraron, mirando entre Natalie en el escenario, Jeremy congelado en el centro del salón, y Giselle, cuya expresión profesional finalmente se resquebrajó, revelando incomodidad y vergüenza debajo. Y mientras las luces brillaban en el escenario y su esposa sostenía aquel sobre marrón como si fuera una sentencia de muerte, Jeremy Prescott finalmente entendió la terrible verdad que había estado ignorando durante 18 meses. Él nunca había tenido el control. El silencio que siguió a las palabras de Natalie duró solo 3 segundos, pero para Jeremy pareció una eternidad. Entonces el salón estalló en un caos de voces superpuestas, flashes de cámaras y el sonido de copas de champán siendo colocadas bruscamente sobre las mesas. Él permaneció paralizado en el centro de todo aquello, sus pies aparentemente cementados al suelo de mármol italiano, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Giselle fue la primera en moverse. Con la gracia profesional de alguien que ya había navegado situaciones embarazosas antes, ella soltó el brazo de él y dio un paso hacia atrás, creando una distancia física que parecía aumentar con cada segundo. «Yo no lo sabía»,
murmuró ella, pero sus palabras se perdieron en el tumulto a su alrededor. Entonces, con una última mirada que mezclaba pena y algo parecido a admiración por la mujer en el escenario, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie intentó detenerla. La multitud se abría automáticamente, todos los ojos fijos en el drama que se desarrollaba entre la pareja en el centro de aquel desastre. En el escenario, Natalie observaba todo con una calma perturbadora. No parecía nerviosa ni vengativa, solo resuelta, como si estuviera ejecutando cada paso de un plan cuidadosamente coreografiado. Y Jeremy se dio cuenta, con una claridad que atravesó la niebla de champán y el shock, que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. No había actuado por impulso o emoción. Cada movimiento, cada palabra, cada detalle de esa noche había sido meticulosamente planeado. Entiendo que esto sea mucha información para procesar, continuó Natalie, su voz cortando el murmullo de la multitud como un cuchillo afilado. Pero creo en la transparencia, especialmente cuando se trata de negocios. Así que permítanme aclarar algunos hechos adicionales. Abrió el sobre marrón y sacó un conjunto de documentos, levantándolos para que las cámaras pudieran captarlos. Estos son los contratos de fundación de Prescott Tech. Como pueden ver, NMC Investments, mi empresa, proporcionó $3 millones en capital inicial a cambio del 60% de las acciones ordinarias. El señor Prescott mantiene el 40% y permanece como CEO, pero solo mientras el accionista mayoritario así lo permita. Jeremy sintió que la sangre se le escurría del rostro. Recordaba vagamente esa cláusula, pero en ese momento le había parecido una formalidad legal sin importancia. ¿Qué inversor ejercería realmente ese tipo de control? Pero claro, nunca imaginó que la inversora sería su propia esposa. En los últimos 18 meses, prosiguió Natalie, observé cómo se gestionó esta empresa. Contraté un equipo independiente de auditores para revisar cada transacción, cada decisión financiera, cada contrato. Hizo una pausa, hojeando los documentos. Y lo que descubrí fue una mezcla de brillantez técnica e irresponsabilidad fiscal asombrosa. Marcus Chen, el ejecutivo de Goldman Sachs, dio un paso adelante, su expresión profesional ahora marcada por una intensa curiosidad. Señora Chen, ¿está sugiriendo mala gestión? Estoy declarando mala gestión, respondió Natalie sin dudarlo. Mi esposo gastó $800,000 en marketing y relaciones públicas durante el último año. La mitad de eso fue para eventos como este, fiestas elaboradas diseñadas no para generar negocios reales, sino para alimentar su ego. $250,000 se destinaron a lo que él categorizó como consultoría de imagen corporativa. Sus ojos se encontraron con Jeremy de nuevo. Un eufemismo interesante para acompañantes profesionales, ¿no crees? El salón estaba completamente en silencio ahora. Hasta los camareros habían dejado de circular, las bandejas de plata olvidadas en sus manos, mientras observaban el espectáculo desarrollarse. Jeremy podía sentir el peso de 300 pares de ojos sobre él, juzgándolo, analizándolo, diseccionando cada aspecto de su carácter. Esto no es justo. Finalmente encontró su voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. Tú no sabes la presión que es construir una empresa desde cero, las conexiones que hay que hacer, la imagen que hay que mantener en esta industria. Tienes razón, dijo Natalie, y por un momento Jeremy sintió un destello de esperanza. Pero luego continuó. No sé la presión de construir una empresa con el dinero de otra persona, mientras finjo que fue mi propio mérito. Lo que sí sé es la presión de gestionar $200 millones en Wall Street antes de los 30 años. La presión de dejar una carrera brillante para apoyar los sueños de un marido que me veía como un obstáculo inconveniente. Bajó del escenario, sus tacones resonando en el silencio absoluto, mientras caminaba directamente hacia Jeremy. La multitud se abrió para ella como el mar rojo, nadie atreviéndose a interponerse en su camino. Cuando se detuvo a solo 1 metro de él, Jeremy pudo ver los detalles que el champán y la distancia habían oscurecido antes, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que indicaban meses de noches en vela, la férrea determinación en su mandíbula,
la transformación completa de la mujer que creía conocer en la poderosa extraña que estaba frente a él. ¿Por qué hiciste esto?, susurró, consciente de que cada palabra estaba siendo captada por los micrófonos que los periodistas habían posicionado estratégicamente. ¿Por qué darme el dinero si solo ibas a humillarme después? No te di nada, Jeremy. Fue una inversión y en cuanto a la humillación, Natalie inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un espécimen interesante bajo un microscopio. No te humillé. Lo hiciste tú solo cuando elegiste traer a una acompañante pagada a la fiesta de lanzamiento de tu empresa y presentarla como tu esposa. Cuando gastaste el dinero de la empresa en una vida de lujo mientras me mantenías escondida entre bastidores. Cuando decidiste que yo no era suficiente para estar a tu lado en tu momento de gloria. Richard Hutchinson, el magnate de Silicon Valley que Jeremy había cortejado tan ansiosamente antes, se acercó con una expresión que era pura admiración dirigida a Natalie. Señora Prescott, si puedo preguntar, ¿cuáles son sus intenciones con respecto a la empresa ahora? Natalie se giró hacia él, y Jeremy vio el cambio instantáneo en su postura, la transición suave de esposa traicionada a ejecutiva astuta. Excelente pregunta, señor Hutchinson. Estoy ejerciendo mi derecho contractual de asumir el control operativo total de Prescott Tech, con efecto inmediato. El señor Prescott permanecerá como consultor técnico, ya que no puedo negar que tiene una mente brillante para la tecnología. Pero todas las decisiones financieras y estratégicas pasarán por mí, y por un consejo de dirección que estaré formando. No puedes hacer esto, protestó Jeremy, finalmente encontrando algo de fuerza en su voz a través de la niebla del shock. Yo construí esta empresa, mi nombre está en la puerta, y el 60% de las acciones en mi cartera, replicó Natalie. Firmaste el contrato. Jeremy, tuviste 18 meses para leerlo correctamente, para cuestionar los términos, para descubrir quién financió realmente tus sueños. Pero estabas tan desesperado por validación, tan consumido por la necesidad de demostrar que eras un visionario, que ni siquiera te molestaste en hacer la debida diligencia básica. Ella tenía razón, y Jeremy lo sabía. Recordaba el día en que llegó el contrato, la emoción que sintió al ver todos esos ceros en la oferta de inversión. Su abogado de entonces, un compañero de universidad que trabajaba principalmente con derecho inmobiliario, había hojeado los documentos y dijo que parecían estándar. Jeremy no insistió en una revisión más profunda porque no quería arriesgarse a que el inversor cambiara de opinión. Además, continuó Natalie, dirigiéndose ahora a la multitud más amplia, quiero dejar claro que no estoy haciendo esto por venganza personal. Lo hago porque tengo una responsabilidad fiduciaria con mi inversión. Prescott Tech tiene una tecnología genuinamente revolucionaria. El equipo de ingeniería que mi esposo reunió es excepcional, pero la empresa estaba siendo mal gestionada, con recursos desperdiciados en vanidades, en lugar de un crecimiento sostenible. Diana Wu, a quien Jeremy ahora reconoció sentada en una de las mesas del fondo, con una discreta sonrisa en el rostro, se levantó. Ella había estado allí todo el tiempo, se dio cuenta Jeremy, probablemente invitada por Natalie, una testigo amistosa en territorio hostil. Algunos de ustedes podrían estarse preguntando sobre mis cualificaciones, dijo Natalie, anticipándose a la pregunta no formulada. Trabajé en Goldstein & Partners durante 5 años, gestionando una cartera de inversiones en tecnología que creció un 42% bajo mi supervisión. Dejé Wall Street no porque fracasara, sino porque elegí apoyar a mi marido. Una decisión que ahora reconozco que fue prematura, pero que me dio una perspectiva valiosa sobre esta industria. Marcus Chen asintió con la cabeza, claramente impresionado. Goldman Sachs estaría interesado en discutir oportunidades de financiación bajo nueva dirección. Yo también, gritó otro inversor desde la multitud, y luego otro, y uno más. Jeremy observó, impotente, cómo los mismos hombres que lo habían cortejado minutos antes, ahora se volvían hacia su esposa, ofreciéndole el respeto y la atención que él tanto había anhelado. La ironía era cruel y perfecta. Había pasado toda la noche intentando impresionar a esas personas.
usando a Giselle como accesorio para proyectar una imagen de éxito y sofisticación. Pero era Natalie, la esposa a la que había escondido y menospreciado, quien realmente comandaba su poder y respeto. «Tendré el placer de programar reuniones individuales con todos los interesados», dijo Natalie con gracia. «Pero ahora creo que debemos permitir que las festividades continúen, aunque bajo circunstancias ligeramente diferentes de las planeadas originalmente». Hizo una señal a la orquesta, que reanudó la música con vacilación. El coordinador del evento, pareciendo completamente perdido sobre el protocolo apropiado para aquella situación sin precedentes, comenzó a guiar a la gente de vuelta a sus conversaciones. Pero Jeremy sabía que nadie hablaría de otra cosa que no fuera lo que acababa de presenciar. Su humillación pública sería el tema de cada conversación, cada artículo, cada publicación en redes sociales antes de que terminara la noche. Natalie se giró para irse, pero Jeremy le agarró el brazo. «Espera, necesitamos hablar, en privado». Ella miró la mano de él en su brazo, luego su rostro, y lo que vio allí lo hizo retroceder. No había ira en sus ojos, ni cruel satisfacción. Solo había una frialdad calculada, una distancia emocional que era de alguna manera peor que cualquier explosión podría haber sido. «No hay nada que discutir esta noche, Jeremy. Mis abogados se pondrán en contacto mañana para formalizar los cambios de dirección. En cuanto a nuestro matrimonio». Hizo una pausa y por primera vez Jeremy vio una grieta en su armadura, un destello de dolor genuino atravesando su expresión controlada. «Mis abogados también se encargarán de eso». Entonces ella se alejó y Jeremy se quedó solo en el centro del salón, que debería haber sido su triunfo, rodeado de personas que ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio apenas disimulados. La fiesta continuaba a su alrededor, pero él ya no era su centro. Era solo un hombre que había sido derrotado por su propia arrogancia, superado por la mujer que había subestimado. La mañana siguiente llegó con una densa niebla sobre San Francisco, el tipo de neblina que transformaba la ciudad en una pintura impresionista, donde los contornos de todo se volvían imprecisos e indistintos. Jeremy despertó en el sofá de cuero de su apartamento en Palo Alto, aún vistiendo el smoking arrugado de la noche anterior, la pajarita deshecha colgando de su cuello como un recordatorio físico de su espectacular caída. Su cabeza palpitaba con la brutal combinación de exceso de champán y humillación pública. Cada pulsación un doloroso recordatorio de cómo todo se había desmoronado en cuestión de minutos. El teléfono vibraba incesantemente en la mesa de centro, la pantalla iluminándose con cada nueva notificación. Jeremy finalmente tomó el aparato e inmediatamente deseó no haberlo hecho. 47 llamadas perdidas, 123 mensajes de texto, y cuando abrió el navegador, encontró su nombre en 17 artículos diferentes en los principales sitios web de tecnología. El CEO de Prescott Tech, humillado por su esposa inversora en la fiesta de lanzamiento, gritaba el titular de TechCrunch. La venganza perfecta. Cómo una analista de Wall Street derrocó a su arrogante esposo, declaraba Forbes. Pero fue la fotografía que acompañaba el artículo de Bloomberg lo que realmente lo impactó. Natalie en el escenario, radiante y poderosa en su vestido azul marino, sosteniendo aquel sobre marrón como si fuera un cetro real, y en la esquina inferior de la imagen, él mismo, parcialmente desenfocado, congelado en un momento de shock absoluto. La yuxtaposición era brutal. Ella comandando la atención de 300 personas, él reducido a una figura periférica en su propia fiesta. Jeremy dejó caer el teléfono y presionó las palmas de sus manos contra sus ojos, como si pudiera borrar físicamente las imágenes de la noche anterior. Pero era inútil. Cada momento estaba grabado en su memoria con una dolorosa claridad. El aturdido silencio del salón, las miradas de lástima y curiosidad mórbida, la forma en que Giselle simplemente desapareció, su única lealtad con el cheque que Jeremy ya no sería capaz de firmar, y sobre todo, la expresión en el rostro de Natalie cuando finalmente lo miró, no con ira o triunfo, sino con algo infinitamente peor, indiferencia calculada.
Un sonido en la cocina lo hizo levantarse abruptamente, su corazón disparado. Pero cuando se tambaleó hasta allí, encontró solo lo que quedaba de Natalie en la casa que habían compartido durante 5 años. Sus tazas de café favoritas aún estaban en el escurreplatos. El calendario en el refrigerador todavía marcaba sus citas para la semana. Una foto de ellos en el Gran Cañón, tomada hace 3 años durante un viaje que en ese momento pareció representar un nuevo comienzo, permanecía pegada con un imán en forma de corazón. Pero Natalie en sí misma no estaba allí, y Jeremy se dio cuenta, con una certeza que lo dejó mareado, de que probablemente nunca más estaría. No había hecho aquello impulsivamente, movida por la ira o un deseo de venganza momentánea. Cada paso había sido planeado con la precisión de una operación militar. El apartamento secreto en Russian Hill que ella había mencionado a los reporteros después de que él saliera tambaleándose de la fiesta. El equipo de abogados ya esperando con papeles de divorcio y documentación corporativa. La transformación física que había tardado meses en lograrse. Todo había sido meticulosamente orquestado para este momento. El intercomunicador sonó, haciendo que Jeremy saltara. Cuando atendió, una voz profesional e impersonal anunció: «Servicio de entrega para Jeremy Prescott. Se requiere firma». 3 minutos después, Jeremy sostenía un sobre grueso de papel de Manila con el logotipo de Chen & Associates estampado en la esquina superior. Sus dedos temblaban ligeramente mientras abría el sello y sacaba los documentos de dentro. La primera página era autoexplicativa. Petición de disolución matrimonial. Natalie estaba pidiendo el divorcio basándose en diferencias irreconciliables, solicitando una división equitativa de los bienes conyugales con excepciones específicas para activos empresariales preexistentes. Las páginas siguientes detallaban la nueva estructura de gestión de Prescott Tech. Natalie asumiría como CEO interina, con efecto inmediato. Jeremy sería transferido a la posición de CTO, director de tecnología, con autoridad limitada a decisiones técnicas. Todas las transacciones financieras superiores a $50,000 requerirían la aprobación del Consejo de Dirección, que Natalie estaba formando con 3 inversores respetados de Silicon Valley. Su salario se reduciría de $450,000 a $200,000 anuales. Todavía generoso, pero una fracción de lo que había sido antes. También había una cláusula de moralidad. Cualquier comportamiento que supusiera descrédito público para la empresa o sus accionistas resultaría en despido inmediato y pérdida de su 40% de acciones. Jeremy podía leer entre líneas: nada de más acompañantes, nada de fiestas extravagantes, nada del estilo de vida que había cultivado en los últimos meses. La última página era una carta personal, escrita a mano en papel con membrete de Natalie. La caligrafía era la misma que solía ver en notas dejadas en el refrigerador, recordatorios sobre citas o listas de compras. Pero las palabras eran diferentes a cualquier cosa que ella le hubiera dicho antes. Jeremy, durante 8 años, intenté ser la esposa que necesitabas. Apoyé cada sueño, cada nueva idea, cada giro y cada nuevo comienzo. Vacié mis ahorros para mantenerte a flote cuando los inversores decían que no. Dejé una carrera que amaba porque dijiste que me necesitabas a tu lado. Y durante todo ese tiempo, nunca me viste realmente. No como compañera, no como igual, solo como un recurso conveniente que proporcionaba estabilidad financiera mientras perseguías la gloria. Cuando te encontré con esa mujer hace 2 años, debería haber terminado allí. Mis padres rogaron que me fuera. Diana voló por todo el país para hacer una intervención. Pero me quedé, no porque creyera que cambiarías, sino porque me di cuenta de algo importante. No fracasabas porque te faltara talento o visión. Fracasabas porque eras inmaduro, imprudente con los recursos, más interesado en parecer exitoso que en hacer el trabajo duro real que el éxito requiere. Así que te di una última oportunidad. Capital suficiente para finalmente tener éxito. Completa libertad para construir la empresa como desearas. Y observé para ver si crecerías,
si asumirías una responsabilidad real, si finalmente te convertirías en el hombre que siempre prometiste ser. En cambio, gastaste el dinero en vanidades. Contrataste a una acompañante para que fingiera ser tu esposa, porque la real no era lo suficientemente glamurosa. Me escondiste en salas de control y entre bastidores porque te avergonzabas de mí. E incluso cuando estabas en la cima de lo que pensabas que era tu triunfo, nunca te preguntaste quién realmente hizo todo aquello posible. No estoy haciendo esto para lastimarte, aunque entiendo que duele. Lo hago porque Prescott Tech merece una mejor gestión, porque los empleados que trabajan allí merecen un líder responsable. Y porque yo merezco algo mejor que ser tratada como un obstáculo inconveniente en tu camino de autoglorificación. Todavía tienes un lugar en la empresa. Tu mente técnica es genuinamente brillante, y sería una tontería desperdiciarlo. Pero los días en que estabas al mando terminaron. Si puedes aceptar esto y trabajar dentro de la nueva estructura, tendremos una relación profesional funcional. Si no puedes, mis abogados tienen la documentación lista para comprar tu participación a un valor de mercado justo. En cuanto a nuestro matrimonio, se acabó. No hay reconciliación posible, no hay arreglos que hacer. Firmé los papeles de divorcio ayer. Tienes 30 días para responder. Por favor, no lo hagas más difícil de lo necesario. Natalie. Jeremy leyó la carta 3 veces, cada palabra hundiéndose más profundamente en su conciencia. No había ira en ella, ninguna señal del tipo de amargura emocional que esperaría de una esposa traicionada. Era clínica, pragmática, definitiva. Exactamente como Natalie siempre había sido, se dio cuenta. Ella no había cambiado. Él simplemente nunca había prestado suficiente atención para ver quién era realmente. El teléfono volvió a sonar, y esta vez Jeremy contestó sin comprobar quién era. La voz al otro lado era la de Marcus Chen, el ejecutivo de Goldman Sachs de la noche anterior. Jeremy, espero que no sea un mal momento. Qué pregunta ridícula, pensó Jeremy con amargura. Como si hubiera un buen momento después de que su vida se hubiera implosionado públicamente. ¿Qué necesitas, Marcus? Goldman está interesado en liderar una ronda de Serie B para Prescott Tech. 50 millones en una valoración de 200 millones, pero sería bajo nueva dirección, por supuesto. Su esposa, pronto exesposa, impresionó bastante a nuestros socios. Jeremy cerró los ojos. 50 millones de dólares. Era el tipo de inversión que había soñado durante años, la validación definitiva de que había creado algo valioso. Y finalmente estaba sucediendo, pero no por él, por la mujer a la que había pasado años menospreciando. Tendrás que hablar con Natalie sobre esto, ella está al mando ahora. Ya hemos programado una reunión para mañana. Solo quería darte un aviso profesionalmente hablando. Ella es excelente, Jeremy, absolutamente excepcional. Tuviste suerte de tenerla a tu lado durante tanto tiempo, aunque no te dieras cuenta en ese momento. La llamada terminó, y Jeremy se quedó parado en medio de su cocina vacía, los papeles de divorcio todavía en una mano, el teléfono en la otra. A su alrededor los restos de una vida que ya no existía, las fotos en las paredes de un matrimonio que había terminado, el apartamento que pronto tendría que vender porque ya no podría pagar solo con el salario reducido, la ropa cara en el armario, los relojes de lujo, los símbolos de estatus que había acumulado para compensar las inseguridades que nunca había admitido tener. Y mientras la niebla matutina comenzaba a disiparse por fuera de las ventanas, revelando la ciudad debajo en toda su implacable claridad, Jeremy Prescott finalmente entendió la verdadera extensión de lo que había perdido. No la empresa, aunque eso doliera. No el dinero o el estatus, aunque los extrañara. Sino la única persona que realmente había creído en él, que había sacrificado sus propios sueños por los suyos, que había permanecido a su lado a través de todos los fracasos y nuevos comienzos. Y ahora se había ido, no con ira o drama, sino con la tranquila determinación de alguien que finalmente había reconocido su propio valor y se negaba a aceptar menos de lo que merecía. La sede de Prescott Tech ocupaba el 3er piso de un edificio corporativo en Mountain View, a pocas cuadras del campus de Google,
Jeremy llegó el lunes siguiente a las 8:43 de la mañana, 17 minutos más tarde de su horario habitual. No era exactamente un acto de rebeldía, sino una consecuencia de haber pasado la noche anterior empacando sus pertenencias en el apartamento de Palo Alto, separando lo que era suyo de lo que era de Natalie en pilas mentales que revelaban cuánto de ella estaba tejido en su vida. El estacionamiento estaba lleno, una buena señal de que el equipo no había sido contagiado por la turbulencia de liderazgo. Jeremy estacionó en el espacio que decía CEO y miró el letrero por un largo momento antes de decidir que aún podía usarlo por unos días más hasta que alguien ordenara su remoción. Pequeñas victorias, pensó amargamente, aunque no había nada de victoria en ninguna de ellas. El lobby estaba en silencio cuando entró. Solo el sonido de sus pasos en el suelo de concreto pulido resonaba por las paredes, decoradas con pósteres motivacionales sobre innovación y trabajo en equipo. Jamie Rodríguez, la recepcionista que Jeremy había contratado hacía 3 meses, levantó la vista de su mesa con una expresión cuidadosamente neutra. «Buenos días, señor Prescott». «Buenos días, Jamie», dudó, esperando que ella dijera algo más, alguna palabra de consuelo o apoyo. Pero ella solo volvió su atención al ordenador, y Jeremy se dio cuenta de que la vergüenza no era solo suya. Toda la empresa probablemente había visto los artículos, había visto los vídeos que circulaban en las redes sociales, había diseccionado cada momento de aquella noche catastrófica. El pasillo que llevaba a su oficina parecía más largo de lo normal. Los empleados que se cruzaban en su camino lo saludaban con rápidos asentimientos y miradas esquivas. Nadie se detenía para las conversaciones casuales que solían llenar sus mañanas. Era como si fuera un fantasma deambulando por los pasillos de su propia empresa, visible pero no del todo presente, reconocido pero no exactamente bienvenido. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Jeremy la empujó completamente y se quedó paralizado. El espacio que había dejado el viernes con su desorden característico de papeles esparcidos, tazas de café olvidadas y cuadernos garabateados estaba transformado. Alguien lo había organizado todo. Los documentos estaban apilados en bandejas marcadas con etiquetas. La estantería que antes exhibía trofeos corporativos sin sentido, ahora contenía manuales técnicos y documentación de ingeniería. Y en el centro de su mesa, donde solía estar su portátil, había una nota doblada en papel crema. Jeremy la tomó con dedos que temblaban imperceptiblemente. La caligrafía de Natalie era inconfundible. Reunión del equipo de liderazgo a las 10 en punto, en la sala de conferencias principal. Su presencia es obligatoria. Por favor, revise los documentos en las bandejas marcadas como prioridad antes de la reunión. N. 3 horas. Tenía 3 horas antes de enfrentar oficialmente el nuevo orden que Natalie había establecido. Jeremy acercó la silla y se hundió en ella, mirando las bandejas organizadas. La primera contenía informes financieros que debería haber leído meses atrás. La segunda tenía evaluaciones de desempeño del equipo de ingeniería. La tercera estaba llena de contratos pendientes y acuerdos que esperaban revisión. Era el trabajo real de administrar una empresa, Jeremy se dio cuenta. No las fiestas glamurosas o las entrevistas para revistas o las fotos con inversores importantes. Eso era lo que Natalie hacía silenciosamente entre bastidores mientras él brillaba bajo los focos, manteniendo la operación funcionando, asegurando que había sustancia detrás de la imagen que él tanto se había esforzado en proyectar. Empezó a leer, y a medida que las horas pasaban, una imagen incómoda emergió. Prescott Tech estaba realmente funcionando bien técnicamente hablando. El equipo de ingeniería que él había montado era excepcional. El producto que desarrollaron tenía un potencial genuino y había un interés real del mercado. Pero los márgenes de beneficio eran demasiado ajustados. Los costos operativos estaban inflados por gastos innecesarios. Y había al menos 4 contratos que Jeremy había firmado sin una revisión adecuada. Acuerdos que favorecían dramáticamente a la otra parte. A las 9:57, Jeremy cerró el último archivo y caminó hasta la sala de conferencias.
La puerta de vidrio esmerilado revelaba siluetas ya reunidas en el interior. Respiró hondo. Se ajustó la corbata que había elegido con más cuidado de lo normal esa mañana y entró. Natalie estaba en la cabecera de la mesa ovalada, ocupando el lugar que Jeremy siempre había considerado suyo por derecho. Llevaba un traje gris carbón que Jeremy no reconocía. El cabello recogido en un moño elegante que era diferente del funcional que solía usar, discretas gafas de montura dorada, reemplazando las lentillas de la fiesta. Era como si hubiera encontrado un punto medio entre la Natalie que él conocía y la fuerza de la naturaleza que había subido al escenario esa noche, creando una versión de sí misma que era profesional, poderosa y completamente en control. A su derecha estaba David Chen, sin relación familiar a pesar del apellido compartido, un veterano de Silicon Valley que había ayudado a construir 3 unicornios tecnológicos. A su izquierda estaba Patricia Okonkwo, una consultora de gestión especializada en turnarounds corporativos. Y esparcidos alrededor de la mesa estaban los jefes de departamento de Prescott Tech, todos mirando a Jeremy con expresiones que variaban de la curiosidad a algo peligrosamente cercano a la lástima. «Jeremy, gracias por venir», dijo Natalie, su voz profesional y distante. Nada en la forma en que habló sugería que habían compartido cama durante 8 años, que ella sabía cómo tomaba él el café, que habían pasado noches enteras hablando sobre sueños y planes para el futuro. «Por favor, siéntate». El único asiento vacío estaba en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible de Natalie. El mensaje era claro. Él ya no estaba al mando, ya no estaba a su lado ni literal ni figurativamente. Jeremy caminó hasta la silla y se sentó, consciente de todos los ojos que seguían su movimiento. «Empecemos», dijo Natalie, abriendo una carpeta frente a ella. «Como todos saben, ha habido cambios significativos en el liderazgo de la empresa este fin de semana. Asumo el cargo de CEO interina, con David y Patricia formando un consejo asesor durante la transición. Jeremy permanecerá como CTO, centrándose en el desarrollo técnico y la supervisión de ingeniería». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala pero evitando cuidadosamente a Jeremy. «Quiero dejar claro que estos cambios no son punitivos, son estratégicos. Prescott Tech tiene una tecnología excepcional y un equipo talentoso. Pero tenemos problemas operativos que deben abordarse si queremos crecer de manera sostenible». David Chen se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Pasé el fin de semana revisando las finanzas. Hay una eficiencia significativa que ganar. Estamos quemando efectivo a tasas que no son sostenibles en nuestra trayectoria de ingresos actual». Patricia Okonkwo asintió. «También hemos identificado redundancias en nuestra estructura organizacional. Tenemos 3 niveles de gestión donde 2 serían suficientes, y hay departamentos enteros que podrían subcontratarse de manera más eficiente». Jeremy escuchó mientras diseccionaban metódicamente cada aspecto de la empresa que él había construido, señalando fallos que nunca había notado, identificando problemas que había ignorado en su prisa por parecer exitoso. Era humillante, pero también educativo. Estas personas sabían lo que estaban haciendo de una manera que él, con todo su encanto y visión, nunca realmente había sabido. «¿Y qué hay del equipo de ingeniería?», preguntó finalmente cuando hubo una pausa en la presentación. «¿También van a hacer recortes?». Natalie lo miró por primera vez desde que la reunión había comenzado. «La ingeniería es nuestro activo más valioso. No solo no vamos a hacer recortes, estamos planeando expandirnos, pero con un enfoque en el desarrollo de producto real, en lugar de proyectos de demostración diseñados para impresionar a los inversores». La crítica era implícita pero clara. Jeremy había gastado recursos considerables en demostraciones llamativas que parecían impresionantes, en presentaciones, pero añadían poco valor práctico al producto. Era sobre apariencias de nuevo, se dio cuenta. Siempre sobre cómo se veían las cosas en lugar de cómo funcionaban. «Tengo algunas ideas sobre direcciones técnicas», ofreció Jeremy, sintiéndose ridículo mientras hablaba. Eran sus ideas las que habían iniciado la empresa, pero ahora estaba pidiendo permiso para compartirlas. «Excelente»,
dijo Natalie, y había algo en su tono que podría haber sido amabilidad o simplemente profesionalismo eficiente. ¿Por qué no agendas tiempo con el equipo de producto esta semana? Podemos revisar las propuestas en la próxima reunión de liderazgo. La reunión continuó por otros 40 minutos, cada segmento revelando la profundidad de la planificación que Natalie había hecho. Ella no había actuado impulsivamente en la fiesta, movida por la emoción o el deseo de venganza. Esto había sido la culminación de meses de preparación, un análisis cuidadoso de cada aspecto de la empresa, el reclutamiento de las personas adecuadas para ayudar a ejecutar la recuperación. Había sido tan meticulosa al destruir la versión de la empresa de Jeremy como él había sido descuidado al construirla. Cuando la reunión finalmente terminó, los demás se marcharon rápidamente, dejando a Jeremy y Natalie solos en la sala de conferencias por primera vez desde la fiesta. El silencio entre ellos era denso de cosas no dichas. 8 años de historia colisionando con la brutal realidad de dónde se encontraban ahora. ¿Leíste los papeles del divorcio?, preguntó Natalie con voz suave pero firme. Los leí, ¿y? Jeremy miró sus manos, el anillo de casado que todavía llevaba, aunque sospechaba que ya no debería. Es justo, todo es justo. No estás pidiendo más de lo que mereces. No estoy pidiendo nada, Jeremy. Estoy quedándome con lo que siempre fue mío, la empresa, el apartamento en Russian Hill, los ahorros que aporté al matrimonio. Tú te quedas con el resto. El resto. El apartamento que tendrían que vender y dividir las ganancias, los coches, los muebles, los pedazos tangibles de una vida compartida. Parecía tan poco dicho así, evidencia de lo poco que realmente había contribuido durante todos esos años. Lo arruiné todo, dijo, las palabras escapándose antes de que pudiera censurarlas. No solo la empresa, lo nuestro. Arruiné lo nuestro. Natalie permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos trazando el patrón de la madera de la mesa. Cuando finalmente habló, su voz denotaba un cansancio que iba más allá de las noches sin dormir. Nos destrozaste hace mucho tiempo, Jeremy. Solo me tomó tiempo aceptarlo, y luego más tiempo para hacer algo al respecto. ¿Planeaste todo esto? ¿La fiesta? ¿La revelación? ¿Tomar el control de la empresa? ¿Desde cuándo? Desde el día que firmé el cheque de $3 millones. Ella lo miró directamente ahora, y había una brutal honestidad en sus ojos. Sabía que existía la posibilidad de que finalmente maduraras, de que te convirtieras en el líder que la empresa necesitaba, pero también sabía que había una mayor probabilidad de que hicieras exactamente lo que hiciste. Gastar imprudentemente, priorizar la imagen sobre la sustancia, tratarme como un obstáculo en lugar de una socia. Entonces fue una prueba. Nuestro matrimonio entero se convirtió en una prueba que sabías que yo fallaría. No, dijo Natalie, y por primera vez desde que había entrado en la sala de conferencias, Jeremy vio una grieta en su armadura profesional. Fue un último intento de salvar algo en lo que ambos habíamos invertido años construyendo. Te di todas las herramientas para tener éxito, Jeremy. Capital, libertad, apoyo silencioso cuando lo necesitabas. Elegiste usar esas herramientas para construir una fachada en lugar de algo real. Se puso de pie, alisándose la falda del traje con un gesto que era pura Natalie, pragmática y eficiente incluso en momentos emotivos. Tengo otra reunión en 10 minutos. Los abogados se pondrán en contacto para finalizar los detalles del divorcio. ¿Y Jeremy? Hizo una pausa en la puerta mirando hacia atrás. Realmente eres brillante técnicamente. Si logras aceptar tu nuevo rol aquí, podemos construir algo importante juntos, profesionalmente. Entonces se fue, dejando a Jeremy solo en la sala de conferencias vacía, rodeado de sillas donde la gente acababa de presenciar otra iteración de su caída. Miró por la ventana hacia el estacionamiento de abajo, donde los empleados entraban y salían del edificio, viviendo sus vidas normales mientras la suya era completamente rediseñada. Y mientras estaba sentado allí en la quietud de la sala, Jeremy se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Natalie no había destruido su vida. Simplemente había dejado de protegerlo de las consecuencias de sus propias elecciones. Y ahora, por primera vez en años,
Tendría que descubrir quién era realmente Jeremy Prescott cuando se le despojaba de pretensiones, cuando se veía obligado a construir un valor real en lugar de solo la imagen de éste. 6 meses habían pasado desde aquella noche en la Torre Veneciana, y la oficina de Jeremy ahora se encontraba en el 4º piso del edificio de Prescott Tech, 2 puertas a la izquierda del ascensor. No era la espaciosa suite ejecutiva que había ocupado antes, con su vista panorámica de Mountain View y muebles de diseño. Esta era más pequeña, funcional, con una ventana que daba al estacionamiento y una mesa que él había montado solo, siguiendo las confusas instrucciones de IKEA. Pero era suya, ganada a través de un trabajo real, en lugar de títulos inflados y pretensiones vacías. Jeremy miró la pantalla de la computadora, revisando por tercera vez el código que su equipo había desarrollado la última semana. Era casi medianoche de un jueves, y él era el único que quedaba en la oficina, excepto por el guardia de seguridad nocturno haciendo sus rondas. Los meses de humildad forzada le habían enseñado algo valioso. Cuando dejas de intentar impresionar a la gente y te enfocas solo en el trabajo, descubres capacidades que no sabías que tenías. El proyecto en pantalla era una reformulación completa del algoritmo central de Prescott Tech, algo que Jeremy había propuesto 3 meses atrás durante una reunión de producto. Natalie había escuchado su presentación con la misma expresión neutra y profesional que mantenía en todas sus interacciones ahora. Luego, había hecho preguntas penetrantes que expusieron fallos en su razonamiento, pero en lugar de simplemente rechazar la idea, le había sugerido que trabajara con el equipo de ingeniería para refinar la propuesta. Nada de atajos, nada de demostraciones superficiales, solo trabajo sólido y comprobable. Habían sido 90 días de noches tardías y fines de semana en la oficina, pero el resultado funcionaba. No solo funcionaba, era elegante, eficiente, y resolvía problemas de los que los clientes se habían quejado durante meses. Jeremy guardó el archivo final y se reclinó en la silla, sintiendo una satisfacción que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la emoción performática de una fiesta exitosa o la validación superficial de un titular halagador. Era algo más profundo, más silencioso. Era la sensación de haber construido realmente algo valioso. Un suave golpe en la puerta lo hizo girar. Natalie estaba parada en la entrada, vestida con jeans y una blusa sencilla de algodón en lugar de los trajes a medida que usaba durante el horario laboral. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros de la forma en que Jeremy recordaba de las mañanas perezosas de domingo años atrás, antes de que todo se desmoronara. Sostenía 2 tazas de café, el familiar aroma a caramelo y vainilla llenando el pequeño espacio. «Vi tu luz encendida al pasar», dijo extendiéndole una de las tazas. «Pensé que podrías necesitarlo». Jeremy aceptó el café. Sus dedos rozaron brevemente los de ella. Era el primer contacto físico entre ellos en meses, y su familiaridad lo golpeó con una fuerza inesperada. «Gracias. Acabo de finalizar las revisiones del algoritmo. Lo enviaré para revisión por pares mañana». «¿Puedo verlo?» Él dudó solo un momento, antes de girar la pantalla para que ella pudiera ver. Natalie se acercó, sus ojos recorriendo el código con la velocidad de alguien que entendía exactamente lo que estaba viendo. Jeremy observó su rostro, buscando señales de aprobación o crítica, y se dio cuenta de que todavía le importaba profundamente lo que ella pensaba. No porque necesitara su validación profesional, aunque respetaba su opinión, sino porque incluso después de todo lo que había sucedido, incluso después de los papeles del divorcio y la humillación pública, parte de él todavía la amaba. «Es brillante», dijo Natalie finalmente, y había una genuina admiración en su voz. «En serio, Jeremy, este es el trabajo más sólido que te he visto. A los clientes les encantará». No esperaba que las palabras significaran tanto, pero lo hicieron. Durante meses había trabajado bajo el peso de su propia vergüenza, consciente de que cada persona en la oficina sabía cómo había fallado. Pero lentamente, a través de pequeños éxitos como este, había comenzado a reconstruir no solo su reputación,
sino su sentido de sí mismo, y escuchar el reconocimiento de Natalie, la persona cuya opinión más importaba, hizo que algo dentro de él se acomodara en su lugar. «No habría llegado aquí sin que me obligaras a hacer las cosas bien», dijo, «sin atajos, sin bonitas demostraciones para impresionar a inversores. Solo trabajo real». Natalie acercó la silla de visitante y se sentó, envolviendo sus manos alrededor de la taza de café. La formalidad que mantenía durante el horario laboral parecía haber desaparecido, reemplazada por algo que se asemejaba a la persona que Jeremy había conocido años atrás. «Siempre tuviste el talento, Jeremy. Simplemente te perdías intentando probar algo, intentando ser alguien que pensabas que debías ser, en lugar de descubrir quién eras realmente». El silencio que siguió no era incómodo. Jeremy tomó un sorbo de café, saboreando el hecho de que ella recordaba exactamente cómo le gustaba, incluso después de todo. La ciudad afuera estaba en silencio, solo el faro ocasional de un coche, pasando por la calle creando sombras que bailaban en las paredes de la pequeña oficina. «Los papeles del divorcio han sido finalizados», dijo Natalie finalmente, con voz suave. «Mi abogado llamó hoy, solo esperando tu firma final en 2 documentos». Jeremy asintió, la realidad de esas palabras asentándose pesadamente en su pecho. Había firmado la mayoría de los papeles semanas atrás, aceptando todos los términos sin objeción. Lo que ella pedía era justo, más que justo considerando. Pero la finalidad de aquello, el reconocimiento oficial de que 8 años de matrimonio habían terminado, todavía dolía de maneras que él no esperaba. «Lo firmaré», dijo. «Mereces seguir adelante». «¿Y tú, estás siguiendo adelante?». Era una pregunta simple con una respuesta complicada. Jeremy pensó en los últimos 6 meses, las sesiones de terapia que finalmente había comenzado después de que su madre insistiera, las largas conversaciones con su padre sobre lo que realmente significaba ser un hombre, en lugar de solo parecerlo. Los fines de semana pasados, solo aprendiendo a sentirse cómodo en su propia compañía. No estaba donde quería estar, pero tampoco era ya la persona que había llevado a una acompañante pagada a aquella fiesta, que había gastado el dinero de los inversores en vanidades, que había tratado a la mujer más importante de su vida como un accesorio inconveniente. «Lo estoy intentando», dijo honestamente. «No estoy seguro de saber quién es Jeremy Prescott cuando no está intentando impresionar a nadie, pero lo estoy descubriendo». Natalie sonrió, y era la primera sonrisa genuina que le dirigía en meses. «Ese es un buen comienzo». «¿Y tú? ¿Goldman finalizó la ronda de Serie B?» «La semana pasada. 50 millones con una valoración de 230 millones. David cree que podemos duplicar el equipo de ingeniería para finales de año». Un genuino orgullo inundó a Jeremy, desprovisto de la envidia o el resentimiento que podría haber sentido meses atrás. «Has construido algo increíble aquí, Nat. No solo salvaste la empresa, la transformaste en algo mejor de lo que yo jamás podría haber hecho solo. No sola. Tú trajiste la tecnología, la visión central. Yo solo agregué la estructura y la disciplina que faltaban». Hizo una pausa, girando la taza de café entre sus manos. «De hecho, es parte de la razón por la que estoy aquí esta noche, no solo por el café». Jeremy esperó, su corazón latiendo ligeramente más rápido. «David asumirá como CEO permanente el próximo mes. Siempre fue el plan, tenerlo guiando la empresa a través de las etapas de crecimiento, lo que significa que puedo volver a lo que realmente amo hacer, análisis de inversión y gestión de carteras». Acepté un puesto en una firma en Boston. Boston, el otro lado del país. Natalie mudándose, construyendo una vida completamente separada de la suya. Era lo que él sabía que eventualmente sucedería, pero escuchar las palabras lo hacía real de una manera que los papeles del divorcio no lo habían hecho. «Eso es genial», dijo, y lo decía en serio. «En serio, Nat, debes volver a donde brillas». «Gracias». Ella lo observó por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión. «Hay otra cosa. David quiere ofrecerte un puesto como VP de Innovación Técnica, salario completo, opciones sobre acciones,
un presupuesto real para proyectos de desarrollo. Te lo ganarías. Pero si tiene más sentido para ti irte también, empezar de cero en otro lugar, él lo entiende. Jeremy lo consideró. La oferta era generosa, más de lo que esperaba. Pero lo más importante se basaba en mérito real, el trabajo que había hecho en los últimos meses. No era caridad ni pena, era el reconocimiento de que finalmente había demostrado su valía. Y la idea de quedarse, de seguir construyendo algo significativo aquí, resonó de una manera que las sorpresas externas nunca lo habían hecho antes. Me gustaría quedarme. Si David realmente quiere, me gustaría aceptar el puesto. Natalie asintió y había algo en su expresión que parecía aliviado. Bien, la empresa te necesita, solo no el tú que intentabas ser antes, el tú real. La luna apareció detrás de las nubes afuera, iluminando el estacionamiento vacío y arrojando una luz plateada en la pequeña oficina. Jeremy miró a la mujer sentada frente a él, esta persona a quien conocía tan profundamente pero que apenas estaba comenzando a ver realmente. Ella había sacrificado tanto por él, había invertido no solo dinero, sino años de su vida en sus sueños, y él le había correspondido con negligencia, con traición, con la arrogancia de alguien que nunca se detuvo a cuestionar si merecía lo que ella ofrecía. «Lo siento», dijo, las palabras inadecuadas pero necesarias, «por todo, por hacerte sentir invisible, por desperdiciar lo que teníamos, por ser tan ciego a quien eras realmente. Te merecías mucho mejor». «Lo sé», respondió Natalie, pero su voz era suave. «Y tú merecías honestidad en lugar de pruebas elaboradas y revelaciones públicas. Podríamos haber manejado todo de manera diferente. Pero creo que ambos necesitábamos que sucediera exactamente como sucedió, tan desastrosa y públicamente como fue, para finalmente despertar». Se puso de pie, alisándose los jeans con un gesto que era pura Natalie, pragmática incluso en momentos emotivos. «Vuelvo a Boston en 3 semanas. Quizás podamos tomar un café de nuevo antes de que me vaya. No como marido y mujer, ya no, sino como personas que compartieron algo importante y están descubriendo cómo ser amigos. Me gustaría». En la puerta, Natalie hizo una pausa y miró hacia atrás. «¿Sabes? Aquella noche en la fiesta, cuando subí al escenario, parte de mí quería que lucharas, que lo detuvieras todo y dijeras que finalmente entendías, que cambiarías, que me veías por primera vez, como en las películas. ¿Por qué no lo hiciste? Porque habría sido una mentira. El crecimiento real no ocurre con grandes gestos dramáticos, sucede en elecciones silenciosas, repetidas, día tras día, como pasar noches en la oficina refinando código en lugar de salir a impresionar a inversores, como ir a terapia, como aprender a estar solo. Ella sonrió y había un genuino afecto en ello. «Estás haciendo el trabajo, Jeremy. Sigue haciéndolo». Entonces se fue, sus pasos resonando por el pasillo vacío, y Jeremy se quedó solo en su pequeña oficina con el código brillante en la pantalla y una taza de café que se enfriaba en sus manos. Afuera, San Francisco dormía bajo el manto de niebla que siempre llegaba a medianoche, cubriendo la ciudad de misterio y promesa. Y por primera vez en años, Jeremy Prescott no estaba intentando ser nadie más que él mismo, no estaba persiguiendo validación externa ni construyendo fachadas elaboradas. Él estaba simplemente haciendo el trabajo, construyendo algo real y descubriendo que quizás, solo quizás, eso siempre había sido suficiente.